Una palantir o su plural palantiri, en traducción del Sindar, significa las que ven de lejos, y cuyo nombre deriva del palan, que significa amplio y lejano, y tir, que es vigilancia o guardia. Son piedras con forma esférica. Es una piedra muy dura, de color negro, esférica y pulida, que parecen de cristal, y con unos polos que la mantienen erguida. Sirven como forma de observar aquello que ocurre en grandes distancias, aunque también permitía, y era su uso más frecuente, comunicarse entre usuarios de las piedras. El uso de un palantir requiere de una persona con una gran fuerza de voluntad y sabiduría. En su interior podía verse escenas de cosas que estaban ocurriendo en sitios lejanos e incluso tiempos lejanos. El poseedor podía, si su voluntad era fuerte, dirigir la visión hacia algo de su preferencia. Son esferas de cristal irrompible. Su diámetro varía según la palantir, desde aproximadamente un pie hasta un tamaño desconocido, pero es suficiente como para impedir su levantamiento por parte de una sola persona. Es un objeto de gran importancia, nombrado por primera vez en el Silmarillion, y con una aparición importante en El Señor de los Anillos. También aparecen en los Cuentos Inconclusos, una obra publicada tras la muerte de Tolkien que nos permite conocer detalles de la Tierra Media, aunque no está considerado dentro del canon clásico del Silmarillion, Hobbit y Señor de los Anillos. Las Palantiri fueron fabricadas por los elfos Noldor en Valinor, que no sé que fue el mismo Fëanor, de quien se dice que fue el Noldor más poderoso y el mayor artesano de todos los tiempos, y que las creó antes de los Silmarils, que fueron su obra culmen. Son conocidas como las Piedras Videntes y son regaladas por los elfos de Tol Eressar como obsequio a los hombres de Númenor, que en ese momento gozaban de gran amistad con los elfos. Las Palantiri fueron entregadas a los hombres para que estos pudiesen mantener comunicaciones con ellos, y aunque la relación con los elfos fue cada vez peor, llegando incluso al rechazo de los hombres de Númenor, mantendrían las Palantiris recibiéndola Amandil, como parte de la facción de amigos de los elfos, y finalmente fueron llevadas a la Tierra Media en la expedición de Elendil, su hijo, tras la caída de Númenor. En total se sabe que eran 8 piedras en un principio, contando con la de Tol Eressar, que servía de piedra maestra. El resto de ellas se encontraba en territorios númenorianos, y tras la caída de Númenor, Elendil salvó las 7 Palantiri restantes, y las fue distribuyendo por la Tierra Media. Se repartieron en principio 3 para Arnor y 4 para Gondor. Aunque con el paso de los siglos las fronteras fueron cambiando en ambos reinos, por lo que el cuidado de las Palantiri fue variando. Aquel que posee una Palantiri, en teoría, podría comunicarse con los demás. La virtud de esta piedra era permitir a quienes la miraban que pudieran ver cosas distantes, fuera en el espacio o en el tiempo. Es decir, poder ver a través de su propia Palantiri cualquier otra cosa. El usuario debe entrenarse mucho, pues ha de tener una gran fuerza de voluntad, concentración y en general mucho entrenamiento mental, pues la Palantiri no siempre muestra las cosas tal como son, sino que puede ser manipulada por alguien poderoso, con el fin de mostrar imágenes falsas, ilusiones o incluso dominar la voluntad del otro usuario. La principal de las 7 fue colocada en la cúpula de las estrellas de Osgiliath. Las otras fueron distribuidas en Minas Ithil, que posteriormente fue conocida como Minas Morgul, Minas Anor, la Torre de Orthanc, Anúminas, el Ostirion y las colinas de la torre, y en la torre de Amon Sul. A la muerte de Elendil, los elfos se hicieron cargo de la Palantir de las colinas de la torre, donde permanecería durante la Tercera Edad, para partir junto con Frodo finalmente a Valinor. Al término de la Tercera Edad, la piedra de Amon Sul fue siempre codiciada por los reinos de Rhudaur y Cardolan, por ser la piedra principal del Reino del Norte, estando las otras dos en manos de Arthedain y Droseldar. En 1409 de la Tercera Edad, la torre de Amon Sul fue destruida por Angmar, pero las fuerzas de Arthedain recobraron la Palantir y la llevaron junto con la de Anúminas a Fornost hasta la caída del reino. En tiempos del último rey, cuando naufragó para encontrar finalmente la muerte en la bahía de Forokel, las piedras de Anúminas y Amon Sul se perdieron para siempre en el mar. En Gondor, la Palantir de Osgiliath se perdió en la lucha entre parientes, nombre que recibió la Guerra Civil de Gondor, al hundirse en lo profundo del río Anduin. Cuando los Nazgûl tomaron Minas Ithil y la ciudadela se transformó en Minas Morgul, en el 2002 de la Tercera Edad, la piedra que allí estaba pasó a estar controlada por Sauron, y del destino final de esta poco se sabe tras la caída de Sauron y el fin de la Guerra del Anillo. Debido a que Sauron poseía una de las piedras y esta permitía la comunicación entre las demás, a partir de ese momento la comunicación con las Palantiri fue peligroso. Pese a eso, en tiempo de la Tercera Edad, más concretamente en la Guerra del Anillo, la Palantir de la Torre de Orthanc y la Palantir de Minas Tirith fueron empleadas por Saruman y por Denethor II, respectivamente, trayendo más desgracia que beneficio para sus usuarios. Denethor enloqueció por usar la Palantir.
y haber estado en contacto con Sauron, quien le había hecho perder toda esperanza de salvar a su reino, mostrándole imágenes de su poderío y de las ruinas de los pueblos del oeste. Las Palantiri por sí mismas no podían mentir, no podían enseñar imágenes falsas, pero el poder de Sauron era tal que pudo seleccionar las imágenes adecuadas para destruir el espíritu del Senescal. Denethor pensó, al principio, que él tenía poder para enfrentar a Sauron, y durante algún tiempo fue capaz de resistir el poder de Sauron mentalmente, pero estaba envejeciendo prematuramente como resultado. Finalmente, al ver en su totalidad el avance y los ejércitos de Sauron en los días previos a la asedio de Gondor, Denethor se volvió completamente desesperado, y estaba decidido a ser quemado en la pira en lugar de buscar una defensa para Minas Tirith. Gandalf sospechaba que poseía una Palantir después de obtener la piedra de Orthanc, pero no se demostró hasta que el mismo Denethor se la mostró a él y a Pippin en las reliquias cuando su pira estuvo preparada. También Saruman, creyendo que podría congraciarse con Sauron, utilizó la piedra de Orthanc mientras Sauron llevaba a cabo sus planes de dominio. Las Palantiri pertenecen al tesoro de los hombres de Númenor. Por lo tanto, los herederos de Elendil tuvieron afinidad a ellas y tenían facilidad para su uso. No solo ocurría esto con los herederos dinásticos biológicos, sino también aquel que poseía el poder del heredero de Gondor, como Denethor II, podían usarla. Por esa razón, Denethor tuvo facilidad para su uso y se creía que tenía ojos en todos los lugares, y por el contrario Saruman tuvo dificultades para manejar su poder, pese a ser un Istari, hasta que finalmente fue engañado por Sauron. Peregrin Took usó por error la piedra de Orthanc, engañando sin saberlo a Sauron, haciéndole creer que él tenía el anillo único. Más tarde, Aragorn usó deliberadamente la piedra de Orthanc para distraer a Sauron y mostrarle su identidad, para brindarle una oportunidad a Frodo de atravesar las llanuras de Gorgoroth. También Aragorn fue capaz de utilizar la piedra a voluntad, y se enteró de los corsarios que avanzaban desde el sur. Al final de la Guerra de Anillos solo quedaban las piedras de Orthanc y Minas Tirith, que pasaron a manos del rey Elessar, pero de ambas solo la de Orthanc servía, pues la otra, que Denethor había estado usando, quedó inservible al mostrar permanentemente solo un par de manos quemándose, consecuencia de la pira de fuego en la que Denethor en su locura se suicidó. El resto que no viajaron con los portadores del anillo se encontraban perdidas en el mar o en el Anduin y nunca jamás se recuperaron, con la excepción de la piedra de Ithil, la piedra de Minas Morgul, que poseía Sauron, la cual se cree que pudo ser destruida con la caída de Sauron. También pudo permanecer perdida para siempre en Mordor, o quizás sí que pudo ser transportada a Valinor al final. Para finalizar, la piedra que se encontraba en Tol Eressar, en tiempos de Númenor, se supone que continuaba ahí. Lo único es que debido al cierre de las comunicaciones por parte de los Valar, esta piedra no contactó con el resto de las piedras de la Tierra Media. Nada más que decir, gente, espero que os haya gustado el vídeo sobre las Palantiri y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.